We are going to start this hour with President Trump, who is set to place Christmas calls to service members and help take calls on NORAD's annual Santa Tracker hotline this hour. It comes as his administration is facing continued fallout over what the Department of Justice has and has not released from the files tied to convicted sex offender Jeffrey Epstein. The DOJ announced a short time ago that it had uncovered 1 million additional files potentially related to Epstein. NBC's Julie Sirkin joins us now from West Palm Beach, near where the president is spending his holiday. Julie, the Justice Department just revealed that it has found files potentially related to Epstein. Walk us through what we should know about them. Algunos movimientos institucionales adquieren importancia no por su rareza, sino por la forma en que rompen patrones que hasta entonces se consideraban estables. Washington, principios de diciembre de 2025. En medio de la divulgación parcial de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, un comunicado emitido por el expresidente Bill Clinton a través de su portavoz oficial introdujo un nuevo vector de tensión en el ámbito institucional. Con un lenguaje directo pero formal, el texto solicitaba que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hiciera públicos todos los documentos que lo mencionaran, incluidos registros fotográficos, transcripciones del jurado y notas de entrevistas. El detalle que desplazó la percepción del episodio fue el tono de la exigencia al afirmar que no necesitamos ninguna protección. El presidente no solo negaba tener algo que ocultar, sino que también sugería que el gobierno de Trump estaría utilizando los archivos de forma selectiva, insinuando conexiones que los propios registros no sustentaban. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La manifestación se produjo en paralelo a la divulgación de una nueva tanda de documentos por parte del Departamento de Justicia, caracterizada por extensas redacciones, con más del 90% de los nombres y fragmentos ocultos, excepto cuando se trataba de registros relacionados con Clinton. Se publicaron imágenes con elementos visuales que sugerían una asociación, pero sin explicaciones contextuales. Una de las fotografías, ampliamente difundida en las redes sociales, mostraba al presidente en una piscina junto a una mujer no identificada. Según el análisis de los metadatos, el lugar no correspondía a las propiedades conocidas de Epstein, sino a un hotel en Brunei. La mujer fue posteriormente identificada como Sarah Kellen, exasistente de Epstein que obtuvo inmunidad judicial en procesos anteriores. Esa misma Kellen se había beneficiado de acuerdos conducidos por Alex Acosta, quien ocuparía el cargo de secretario de Trabajo durante la administración de Donald Trump. La selección y ordenación de la información hecha pública, por lo tanto, comenzó a ser cuestionada por juristas y especialistas en integridad institucional. La divulgación parcial de los documentos, sumada a la visibilidad otorgada a determinados nombres y no a otros, fue interpretada por analistas independientes como indicativa de una estrategia discursiva, utilizar elementos oficiales para construir una narrativa política, sin presentar necesariamente una acusación formal. Para parte de la comunidad jurídica, el mayor riesgo no radica en la presencia o ausencia de contenido comprometedor, sino en la forma en que se utilizan los instrumentos de la administración pública con fines de su gestión. En esta lectura, el proceso no consiste en ocultar o revelar, sino en moldear la percepción pública mediante filtraciones selectivas. Fue en este contexto que el presidente decidió invertir la dinámica. Al exigir públicamente la divulgación total de los archivos que lo involucraban, incluidos materiales que el propio departamento aún no había hecho públicos, desplazó el eje de la narrativa a una zona menos predecible. La medida obligó a la administración a responder de manera institucional, y no solo a través de declaraciones o publicaciones en redes sociales. La solicitud fue acompañada de una referencia directa a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.
Una legislación reciente que impone al Departamento de Justicia la obligación de divulgar íntegramente los registros de interés público relacionados con el caso. El comunicado también mencionaba que la falta de divulgación completa podría sugerir que el objetivo no era la transparencia, sino la insinuación. La iniciativa coincidió con la publicación de otra declaración, esta vez firmada por el empresario Reid Hoffman, quien también fue citado en documentos vagos e inconexos. Hoffman, que ya se había pronunciado a favor de la divulgación completa de los archivos, reafirmó que nunca tuvo ninguna relación con Epstein, salvo un contacto indirecto a través de donaciones al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Al posicionarse de manera similar a Clinton, exigiendo la divulgación completa de los registros que lo mencionaban, Hoffman amplió la percepción de que la divulgación parcial de los documentos podría estar siendo utilizada para desviar la atención de otros puntos delicados. Paralelamente, la respuesta institucional del Departamento de Justicia se caracterizó por declaraciones ambiguas y movimientos. La fiscal general Pam Bondi agradeció públicamente a Donald Trump por una publicación en las redes sociales en la que solicitaba una investigación sobre Clinton, Hoffman y otros nombres. A continuación, anunció que el fiscal Jay Clayton se haría cargo del caso. La decisión de responder a una publicación presidencial con una respuesta institucional fue interpretada por las asociaciones jurídicas como un indicio de que la independencia funcional del Departamento de Justicia se vería comprometida. En notas técnicas divulgadas por antiguos miembros del propio Departamento de Justicia, el gesto fue calificado de atípico, alertando sobre el riesgo de contaminación política de los procesos administrativos. En la práctica, lo que estaba en juego no era la divulgación de los archivos en sí, sino la forma en que se llevaba a cabo dicha divulgación. La ausencia de criterios técnicos públicos sobre los redactores, los fragmentos omitidos y los nombres preservados generaba márgenes de maniobra que podían explotarse políticamente. La asimetría entre los nombres expuestos y los ocultados planteó interrogantes sobre qué intereses se estaban protegiendo tras la justificación de la seguridad jurídica. Ante este impasse, comenzaron a surgir análisis institucionales más amplios. Para algunos observadores, el episodio refleja un punto de inflexión en la forma en que el sistema jurídico institucional estadounidense maneja los archivos de alta sensibilidad pública. La tensión entre el derecho a la información y la preservación de las investigaciones confidenciales ganó una capa adicional: el uso político de la transparencia como instrumento de presión recíproca entre adversarios de alto nivel. Ante esto, es esencial mantener una lectura continua y cuidadosa de lo que está sucediendo. Seguir los acontecimientos con una mirada crítica permite percibir cómo los movimientos públicos a menudo operan como palancas narrativas que trascienden los límites formales de los documentos que los sustentan. En este contexto, la atención se centra no solo en el contenido de los archivos Epstein, sino también en los mecanismos institucionales que determinan cómo, cuándo y por qué ciertos documentos se hacen públicos. La ley de transparencia de los archivos Epstein, mencionada en las declaraciones de Bill Clinton y Reid Hoffman, establece directrices claras sobre la divulgación de registros relacionados con el caso, incluyendo transcripciones, notas, imágenes y correspondencia electrónica. Sin embargo, su aprobación no eliminó el margen de interpretación en cuanto a los criterios de confidencialidad y las excepciones por motivos de seguridad nacional o integridad de las investigaciones en curso. El Departamento de Justicia, amparado en dispositivos legales, mantuvo parte de los documentos en secreto, justificando la medida por riesgo para la continuidad de las diligencias de investigación. Sin embargo, la selectividad percibida en la divulgación de nombres e imágenes reavivó el debate sobre los límites entre las prerrogativas legales y las motivaciones políticas. A partir de ese momento,
Múltiples instancias del sistema comenzaron a posicionarse. Organizaciones de monitoreo institucional como la American Bar Foundation y el Brennan Center for Justice publicaron notas técnicas señalando que el principio de publicidad, aunque sujeto a excepciones legítimas, no puede aplicarse de manera asimétrica sin comprometer la confianza pública en la imparcialidad del proceso. Según estas organizaciones, la divulgación de imágenes de determinadas figuras, incluso fuera de contexto, sin una justificación equivalente para la omisión de otras, representa un riesgo para la integridad del propio acto administrativo de divulgación. En el Congreso, los efectos de la iniciativa de Clinton y Hoffman tuvieron repercusiones desiguales. Mientras que los miembros demócratas comenzaron a defender con más énfasis la divulgación sin restricciones de los documentos, los parlamentarios republicanos intensificaron su atención en las menciones a Clinton en los archivos. El Comité de Supervisión de la Cámara, bajo liderazgo conservador, redobló sus esfuerzos para citar al presidente a declarar, alegando que la cantidad de registros que lo mencionan justificaría una audiencia formal. En respuesta, sectores demócratas comenzaron a articular medidas para revisar los protocolos de divulgación del Departamento de Justicia, proponiendo una mayor transparencia sobre los criterios utilizados para determinar qué se publica y qué no. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso ha traspasado el ámbito de una disputa entre individuos, para convertirse en un episodio institucional con implicaciones estructurales. La actuación del Departamento de Justicia, anteriormente interpretada como un agente de mediación técnica entre los intereses públicos y los derechos individuales, ha sido cuestionada por su conducta responsable ante órdenes informales difundidas en las redes sociales. El nombramiento de Jay Clayton para dirigir la nueva investigación, anunciado por Pam Bondi en respuesta directa a una publicación de Donald Trump, se convirtió en símbolo de esta inversión de jerarquías. Juristas experimentados advirtieron que, aunque el contenido de la investigación sea legítimo, su origen y dirección no pueden derivarse de declaraciones presidenciales desprovistas de formalidad institucional. Es en este entorno donde surge una tensión particular. Los mismos archivos cuya divulgación exigen figuras públicas son al mismo tiempo los elementos utilizados para justificar las investigaciones en su contra. Esta circularidad crea una paradoja institucional en la que los documentos funcionan simultáneamente como prueba y como instrumento de sugerencia. La ausencia de criterios objetivos sobre el orden de publicación, el nivel de redacción aplicado y la selección de nombres refuerza la percepción de que el contenido no es solo lo que está escrito, sino también lo que se silencia o se pospone. La experiencia de casos anteriores, como los archivos del FBI sobre figuras públicas de la década de 1970, se cita a menudo como referencia. En ese periodo, la publicación parcial de documentos llevó a conclusiones precipitadas que, años más tarde, resultaron insostenibles a la luz de la totalidad de los registros. La diferencia es que, en el contexto actual, la velocidad de difusión de la información y la interacción directa entre las autoridades y el público, sin mediación institucional, agravan los riesgos de interpretaciones distorsionadas y daños irreversibles a la reputación. Dentro del propio Departamento de Justicia surgieron indicios de malestar con la gestión política del caso. Fuentes cercanas a miembros del equipo de seguridad nacional informaron que la divulgación selectiva de los archivos, sin una amplia consulta a las instancias técnicas internas, habría provocado el descontento entre los fiscales experimentados. Estos profesionales, históricamente responsables de garantizar la legalidad y la integridad de los procesos de divulgación de documentos, habrían sido marginados en decisiones clave, sustituidos por núcleos de asesoramiento directo vinculados a la dirección del departamento. A estas alturas, ya no se trataba solo de quién sería o no mencionado en los documentos,
sino de la credibilidad del propio sistema judicial ante la opinión pública. La construcción de una percepción institucional de imparcialidad depende, en gran medida, de la coherencia en los procedimientos. Cuando figuras cercanas al Poder Ejecutivo reciben un trato distinto al de otras, ya sea por exposición deliberada u omisión calculada, se intensifica el riesgo de erosión de la legitimidad institucional. En la arena internacional, el caso comenzó a ser seguido por entidades de observación institucional y por medios de comunicación extranjeros que cubren temas relacionados con la gobernanza democrática. El hecho de que archivos de naturaleza tan sensible se estén utilizando como instrumento de enfrentamiento político generó alertas sobre el potencial de desestabilización institucional que este tipo de conducta puede provocar, especialmente en regímenes democráticos basados en la separación de poderes y en la autonomía de los órganos de control. La percepción de riesgo sistémico cobró fuerza cuando el propio Bill Clinton mencionó en un nuevo comunicado que no bastaría con liberar los archivos. También sería necesario explicar públicamente los criterios de redacción y justificar los nombres mantenidos en secreto. Para él, la transparencia de los documentos públicos debe ir acompañada de transparencia procedimental, a fin de evitar que el contenido sea instrumentalizado según conveniencias momentáneas. La propuesta, aunque interpretada por sectores conservadores como un intento de distracción, tuvo eco en los ámbitos académicos y jurídicos que llevan años alertando sobre la fragilidad normativa de los procesos de divulgación selectiva en contextos de alta visibilidad política, mientras el Departamento de Justicia no presenta un plan detallado para la publicación de los archivos restantes. Crecen las especulaciones sobre qué nombres siguen siendo confidenciales y por qué motivos. Esta falta de previsibilidad alimenta no solo la desinformación, sino también el uso estratégico del silencio como forma de controlar el debate público. Ante este panorama, cobra relevancia el papel de las instituciones independientes, los medios de comunicación responsables y los organismos de control social en la tarea de contextualizar lo que está en juego. La disputa en torno a los archivos de Epstein revela menos sobre los nombres que aparecen en los documentos y más sobre el funcionamiento del sistema cuando se ve expuesto a presiones simultáneas del poder, la opinión pública y la incertidumbre jurídica. Seguir de cerca estos acontecimientos es esencial para comprender cómo decisiones aparentemente técnicas pueden, en la práctica, redefinir los contornos del espacio democrático. La divulgación controlada de los registros relacionados con el caso de Jeffrey Epstein no solo reavivó los debates sobre los límites de la transparencia, sino que también reconfiguró los contornos del debate institucional en los Estados Unidos. La forma en que se están haciendo públicos los documentos, en fragmentos cuidadosamente seleccionados, ha provocado reacciones opuestas entre los expertos en derecho, los miembros de la clase política y la sociedad civil. Una parte importante de las críticas ve en la selectividad de la divulgación, una señal de interferencia política en un proceso que debería llevarse a cabo con rigor técnico. Para este grupo, la elección de lo que se revela y lo que se mantiene en secreto refuerza las asimetrías históricas en el trato a las figuras públicas. Por otro lado, otra corriente argumenta que el volumen de información, la sensibilidad de los datos y la protección de las personas citadas indirectamente justifican la cautela. Sin embargo, la ausencia de criterios objetivos y transparentes para filtrar el material sigue siendo el principal punto de tensión entre estas visiones. Con el avance de las publicaciones parciales, se hizo evidente que los documentos dejaron de ser tratados como simples registros administrativos o judiciales. Se convirtieron en catalizadores de disputas políticas.
reordenando alianzas, proyectando sospechas y desestabilizando las estrategias de comunicación de distintos grupos de poder. Uno de los casos más emblemáticos es el del expresidente William Clinton, cuyo nombre aparece en algunos fragmentos ya divulgados. Paradójicamente, él es quien más exige la divulgación completa de los archivos. Este movimiento crea una inversión desconcertante. El personaje expuesto públicamente asume la postura de quien reclama total visibilidad. Esta lógica de inversión de posiciones, además de desafiar las expectativas narrativas convencionales, obliga a las instituciones a reaccionar en un campo simbólico altamente inestable. Otro elemento en disputa se refiere a la función institucional del propio Estado en medio del proceso. Cuando figuras centrales recurren a organismos estatales exigiendo total transparencia y solo reciben fragmentos como respuesta, se configura un choque de autoridad. No se trata solo de una cuestión de acceso a la información, sino de una disputa por la legitimidad del mando institucional. La percepción de que algunos nombres se mantienen ocultos, mientras que otros se exponen estratégicamente, sugiere que hay criterios You don't hand que están matches operando en la to an arsonist, and you don't give power to an angry left. este punto, con la práctica de decisiones selectivas, cuya lógica permanece fuera del alcance público. Hasta ahora, ninguna instancia ha presentado parámetros consistentes sobre cómo se están seleccionando los nombres y los fragmentos para su publicación. Mientras que algunos sectores de la sociedad defienden la divulgación íntegra como máxima expresión de justicia y lucha contra la impunidad, los expertos alertan sobre las consecuencias de exponer públicamente a personas que nunca han sido acusadas formalmente ni han sido objeto directo de investigación. La tensión entre el principio de publicidad y el derecho a la reputación sigue sin tener una solución institucional clara, y con cada nuevo fragmento publicado se intensifica la controversia sobre lo que es legítimo revelar y lo que debe mantenerse en secreto. La politización del tema cobró impulso con las recientes declaraciones del expresidente Donald John Trump, al utilizar las redes sociales para hacer acusaciones indirectas contra sus adversarios políticos, asociándolos al caso Epstein sin presentar pruebas formales. Eleva la temperatura del debate y desplaza el eje de la discusión al campo de la retórica. Cuando estas declaraciones van seguidas de acciones institucionales, como cambios de fiscales o reactivaciones de investigaciones, se consolida la percepción de que existe una correlación entre el discurso político y el movimiento funcional. Este entrelazamiento compromete no solo la autonomía de los órganos implicados, sino también la confianza pública en la separación entre política y justicia. A nivel estructural, lo que se observa es una divergencia creciente entre dos proyectos de transparencia. Uno, orientado a la gestión política de las revelaciones, en el que la exposición pública funciona como escudo simbólico o arma estratégica. Otro, anclado en la protección procesal y la prudencia institucional. Entre estas dos posiciones, la función de los documentos se vuelve ambigua. Son, al mismo tiempo, instrumentos legales y piezas de disputa narrativa. La fiabilidad del sistema pasa a depender de su capacidad para demostrar que las decisiones se toman basándose en principios técnicos y no bajo la presión de coyunturas momentáneas. Esta situación apunta a una consecuencia a largo plazo, la posible consolidación de una jurisprudencia de la excepción, en la que los documentos oficiales dejan de ser referencias neutrales para convertirse en herramientas de combate político. Si la divulgación selectiva se convierte en una práctica recurrente, el valor jurídico de los archivos podría quedar relegado a un segundo plano, cediendo el paso a su impacto simbólico. En este nuevo escenario, el contenido de los registros pierde su carácter finalista, es decir, servir para aclarar los hechos, y asume una función intermediaria, orientada a la reconfiguración de escenarios y a la movilización de apoyos.
Los especialistas en análisis institucional destacan que este fenómeno no se produce de forma aislada. Se inscribe en una transformación más amplia del papel de las instituciones, en contextos de hipervigilancia social. La aceleración informativa, la difusión instantánea de datos y el debilitamiento de los filtros tradicionales someten al sistema a una presión sin precedentes. Los documentos públicos, antes restringidos a círculos técnicos o jurídicos, se han convertido en objeto de disputas simbólicas y emocionales. Ante esto, la respuesta institucional debe ir más allá de la contención puntual. Debe implicar la construcción de marcos normativos sólidos, auditables y capaces de sostener decisiones incluso bajo ataque. Por el momento, la postura futura de las instituciones centrales sigue sin estar definida. El Departamento de Justicia aún no ha indicado si pretende modificar su estrategia de divulgación. El Congreso de los Estados Unidos, presionado por múltiples frentes, evalúa si hay espacio político para revisar los criterios legales que rigen la confidencialidad de los documentos. El Poder Judicial, por su parte, deberá arbitrar sobre acciones que exigen precisamente la definición de lo que puede hacerse público y lo que debe permanecer bajo protección temporal. Cada una de estas instancias tiene responsabilidades distintas, pero interdependientes en el equilibrio del sistema. En este contexto fluido e inestable, es esencial seguir con atención cada gesto, cada decisión, cada silencio institucional. La controversia sobre los archivos de Epstein ha traspasado el universo de los directamente implicados. Por sus implicaciones y simbolismos, se ha convertido en una prueba colectiva sobre cómo responde el sistema cuando se ve expuesto simultáneamente a demandas de verdad, riesgos reputacionales y disputas por el control narrativo. Es en esta encrucijada donde se decide no solo el rumbo de un caso específico, sino la vitalidad de las instituciones en su misión fundamental: proteger el interés público, sin convertirse en rehén de intereses particulares. Para quienes buscan comprender los engranajes profundos de la democracia institucional, seguir este proceso no es solo un ejercicio de análisis, es, más bien, una forma de observar cómo se reorganiza el poder cuando se ve sometido a la tensión entre la exposición y el silencio, entre la publicidad y la cautela, entre la justicia y la política. Aquí seguimos observando con atención e independencia cada línea que surge y cada línea que se omite, entre bastidores de la maquinaria pública.